La lucha y condena a la corrupción es un clamor nacional que, como en otras oportunidades, que ha intentado convertirse en hecho, intentará ser ahogado por argucias, por sobornos, por amenaza, por extorsión o por la creación de algún sistema de complicidad que le dé vida a la impunidad. Pero ocurre que hay una subjetividad social que solamente puede parangonarse con las ansias libertarias que se generaron aquí después de la muerte de Trujillo. Se construyó demasiado complicidad con la corrupción. El esquema de impunidad que se instaló distribuyó beneficios para los empresarios, para los políticos, para gran parte del liderazgo religioso, para una buena parte del liderazgo periodístico. En fin, fue abarcante, llegó a instalarse como sistema en el ámbito policial y militar. La impunidad en República Dominicana no solamente fue un esquema de protección a una corrupción normalizada, sino que definió la forma de relacionarse de los entes de poder con el Estado y entre sí. Eso es lo que explica, por ejemplo, el informe de Punta Catalina, pero eso explica también lo que señalaba muy temprano Ricardo, que este país fuera el único país donde los consorciados no debieron dar explicaciones al Estado. No fueron ni siquiera llamados para que ayudaran a perseguir a los principales responsables del delito. Eso no ocurrió en Brasil. En Brasil, señores, no se ha podido establecer con precisión si hay más políticos o más empresarios presos, comenzando por el líder de Odebrecht, de Marcelo. En Panamá hay una cantidad de empresarios, ni hablar de Perú. Bueno, pero aquí la corrupción fue abarcante. Y el impacto que tuvo, por ejemplo, en los medios de comunicación fue tan terrible que aquí se construyeron fortunas hablando pendejada en un medio de comunicación, hablando tonterías. En un medio de comunicación se construyeron grandes fortunas. El gobierno hace muy bien en publicar la cantidad de contratos que tenían comunicadores con las instituciones públicas. Pero contratos no era de que tenían una empresa y que vendían un servicio. No. Es que construían decenas de empresas para alzarse con contratos obtenidos a partir del tráfico impúdico de influencia. Pero los gobiernos pasados, para agenciarse la complicidad del empresariado, solamente en excepciones impositivas, le entregaban como mecanismo de clientelismo
al empresariado más de 200.000 millones de pesos en exenciones impositivas. ¿Y qué pasó con el área sindical choferil? La cantidad de millones que se le entregaban como exenciones para la importación de combustible que luego eran vendidas en el mercado, colocadas en el mercado para competir con los otros agentes del mercado que pagaban sus impuestos, era enorme. Lo hacían tantos generadores que importaban combustible y después lo colocaban en el mercado a competir con quienes pagaban impuestos, como el liderazgo choferil, el liderazgo de transportistas que construyeron fortunas inmensas al amparo de las exenciones impositivas otorgadas por el gobierno para construir complicidades y para garantizar que la corrupción fuera abarcante y que la impunidad fuera defendida por muchos. Esa gente que está ahí encartada en Odebrecht no admite como lógica que pueda participar en un proceso judicial, porque eso era prohibitivo para el que tenía poder político, poder económico. No se admitía como lógico que violaran la ley y tuvieran que ir a dar cuenta a los tribunales. Para ello, esa parte de la norma no existía. Y mucho más, si la violación a la ley contaba con complicidades políticas a partir de la distribución de recursos impúdicos que generaba esta violación a la ley. Por eso, la gente tiene que prepararse para ver recorridos extensos de estos procesos judiciales y no debe dejarse marear por el discurso que intenta preñarlo de esperanza positiva o la certidumbre de que esta gente será sancionada. Hay que mantener la presión sobre el Estado para que garantice condenas reales a los encartados en procesos de corrupción. Acudirán a todas las instancias que la ley pone a su disposición para conseguir descargos, con la esperanza de encontrar en el camino algún juez que quiera toparse con algún soborno de dimensión millonaria. Intentarán confundir a aquellos jueces sanos con argucias técnico-jurídicas que permitan convencerlo de que emitan una sentencia complaciente. Acudirán al sistema interamericano de protección de derechos, al sistema mundial de protección de derechos, con relatos y discursos orientados fundamentalmente a garantizarse la impunidad que no encuentren probablemente en territorio nacional. Dispondrán de una gran cantidad de los recursos robados al Estado para pagar los mejores abogados, los tratadistas más acabados y los asesores técnicos más conspicuos para procurar garantizarse impunidad. Elogié que se televisara el conocimiento de la medida de coerción a los imputados en la operación Antipulpo. Y quiero plantear aquí que todos estos procesos judiciales se televisen y que las organizaciones sociales, barriales y de la sociedad civil pongan pantallas en los barrios, que la gente pueda empoderarse de estos procesos para evitar que se salgan con la suya
quienes tienen la posibilidad de contratar los mejores técnicos y de sobornar en la mayor dimensión posible, como a muchos de ellos los sobornaron o como ellos sobornaron a muchos funcionarios. Porque la corrupción aquí no se ha vencido. No importa los relatos que se hagan para construir certidumbre sobre cosas que no han ocurrido. La impunidad todavía está instalada y con todo el aceite que le permite funcionar para que no se castiguen a los corruptos. El pueblo no debe dejarse marear. Cuando yo denuncié que querían remover al juez Alejandro Vargas, lo denuncié para que no lo removieran. Efectivamente, el éxito fue no que no se cumpliera lo que yo dije, que no se hiciera lo que querían hacer. Cuando yo decía que el Ministerio Público no estaba mostrando interés en someter a los corruptos, yo quería que me hicieran quedar mal, porque en fin lo que estaba era presionando para que se iniciara este proceso. Y se ha iniciado este proceso por la presión social, no por el discurso de quienes creían en eso, no por el discurso de quienes confiaban en eso, porque hace mucho que en la cultura dominicana y la cultura universal se ha impuesto como verdad del tamaño del cielo de que en la confianza es que está el peligro.